Mirad que me encontré en la basura. Una mesita de noche, aparentemente en buen estado. Vale, sí, es de otra época, pero tampoco está para tirarla. En una primera inspección la madera parece en buen estado. Bueno, tiene barniz y tal, que habrá que quitarle a ver cómo está realmente. Bueno, pues ya solo abrir el cajón, sorpresa. Agujeritos, más agujeritos. Bueno, hay carcoma y hay que atacarla. Es una mesita robusta que pesa lo suyo, pero bueno, vamos a por ello. Tiene el típico tirador de hierro de mueble castellano. Creo que lo voy a cambiar. Por suerte en el mercado hay multitud de productos para atacar la carcoma. Yo me he decantado por este, que es el que encontré en la ferretería, pero incluso me han dicho que inyectando gasolina en los agujeritos también funciona. Aquí voy a seguir las instrucciones y como lleva una cánula y todo, no tengo que coger ni jeringuilla ni nada. Voy a aplicarlo directamente. Es permetrina, que es lo mismo que utilizo para los piojos de mis hijos, así que es un insecticida. Vamos a aplicarlo. Sí que hay que ser muy minucioso y aplicarlo en todos y cada uno de los agujeritos que veamos, impregnando bien y llenando bien el agujero con el producto. Y si hace falta, se repite varias veces. Todos los agujeritos, chuf chuf. Mirad, es que hay algún agujero que ha traspasado el cajón. Se lo han comido por los dos lados. Que chorree bien el producto para matar el bichito. Que con que quede un bichito la liamos. Y una vez esté todo bien impregnado, lo más efectivo es meterlo dentro de una bolsa y cerrarlo y dejarlo ahí actuar 24 o 48 horas para matar bien el bicho. Transcurrido este tiempo, pues ya podemos sacarlo y vamos a desmontar primero el tirador para poder lijar y actuar bien. Para las zonas lisas voy a usar una lijadora, pero para los rincones se puede lijar a mano sin ningún problema. A pesar de utilizar la máquina, el barniz cuesta mucho de quitar, así que debe llevar varias capas y debe tener muchos años este barniz. Así que hay que insistir bastante. No está mal, ya veis el resultado. Una primera pasada a fondo y ya sale toda la madera cruda. Creo que es roble. Me encanta la textura que ha quedado. Vamos a seguir. Una vez lijada toda la mesita, pasamos a la selladora. Vamos a aplicar un primer, una imprimación, para que luego agarre bien la pintura. Esta selladora la aplico a brocha por toda la zona que solo he lijado superficialmente, porque luego pensaba pintarlo y no hacía falta incidir tanto en quitar el barniz.
Como la idea que tengo es pintar las patas y la mesita en sí, pero dejar el sobre en crudo, pues lo aplico solo a la estructura y haciendo inciso en todos los rinconcitos y todo para que luego agarre bien la pintura. Tengo que decir que a mí me gusta utilizar productos siempre al agua, donde el disolvente sea al agua, porque es mucho, aparte de mucho más ecológico, mucho más fácil de limpiar las brochas, etcétera, etcétera. Y esto era una selladora al agua y luego utilizaré un esmalte al agua. Pues este es el aspecto con una primera capa de imprimación. Yo creo que no le voy a dar más, porque como lo he lijado previamente, ahora con la selladora luego ya va a coger bien el esmalte. Y el sobre, ¿veis? Contrasta con la mesita, me gusta cómo queda este contraste. Ha llegado la hora de pintar y como os he dicho, he escogido un esmalte al agua. En realidad es uno que he aprovechado que tenía por casa, que pinté un armario, y es un color blanco antiguo, así con un toque vintage, y creo que puede quedar muy bien en esta mesita. El esmalte lo aplico con rodillo porque así le da un acabado más uniforme, pero se puede aplicar a brocha sin ningún problema. De hecho, utilizo la brocha para los rinconcitos que no llega bien el rodillo. Hay zonas en las que hay que insistir un poquito más porque el primer no ha cubierto del todo, pero no me importa porque luego, como veis, le doy una segunda mano y eso acaba de cubrirlo todo. Queda un acabado perfecto. Para el sobre de madera quiero un acabado lo más natural posible, así que voy a utilizar un barniz incoloro, mate y al agua para limpiar mejor los pinceles. Como es una mesita pequeña, con muy poca cantidad tendré suficiente, así que voy a aprovechar un resto que me queda de un barniz que utilicé para una manualidad. En realidad, el hecho de aplicar un barniz es simplemente por proteger la madera. Quiero dar una capa protectora porque no sea que un día se derrame algún líquido o algo que pueda estropear la madera. Prefiero protegerla. Para aplicar el barniz siempre es en la dirección de la veta de la madera. A un lado y a otro, arriba y abajo, sin capas finas y repitiendo si es necesario. Una vez se ha secado la primera capa, esperamos el tiempo que indique el fabricante del barniz y ya le podemos dar la segunda mano. Pues ya está, ya solo queda colocar el cajón, que le he hecho un agujerito para ponerle el tirador y escoger el tirador. He probado con varios tiradores que tenía por casa, no he comprado tiradores nuevos. Y voy a probar varios que me quedan así sueltos y creo que me voy a quedar con la versión pequeñita del primero. Mira, este. Es un pomo súper discreto, de porcelana, y que creo que le va muy bien porque destaca más la mesa que el tirador. Me gusta. Fijaos que apenas se aprecia que haya barniz en la madera. Ha quedado muy natural y la verdad que incluso al tacto, la textura y todo es madera, como si no estuviera barnizada. ¿Os acordáis? ¿Quién la ha visto y quién la ve, verdad? No hay quien la reconozca.
Pensároslo 2 veces antes de tirar un mueble, porque vale la pena invertir un poco de cariño y con muy poco puedes recuperar un mueble. Ha quedado monísimo. Pues nada, este ha sido el resultado y espero que os haya gustado tanto como a mí. Nos vemos pronto por el canal, podéis suscribiros y darle a la campanita. Besitos.